Muy buenos días, maestros, maestras, directivos, docentes, pensionados que ya se reportan con su sintonía y sus comentarios en el programa del Magisterio ADEC Informa. Bienvenidos a una nueva emisión del espacio de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca, en donde analizamos la actualidad sindical, laboral, política, educativa del país. Les saluda Valentina Reina, periodista para el programa ADEC Informa. Hoy tendremos un programa con importantes invitados y abordaremos temas fundamentales para nuestro magisterio: la coyuntura política, los desafíos del movimiento sindical colombiano, el seguimiento de los acuerdos, el pago de las primas, el proceso de certificación en Tocancipá, la estabilidad laboral del magisterio y las orientaciones sobre la declaración de renta, algunas orientaciones sobre este proceso para este año. Gracias por acompañarnos, gracias por dejar sus comentarios. Les invitamos a seguirnos aquí y en las distintas redes sociales en donde tenemos presencia. En este tiempo de vacaciones y de pago de primas, queremos enviar un saludo fraterno a todas las maestras y maestros que hoy hacen uso de este derecho ganado en lucha. Antes de los saludos, quisiéramos recordar que estos derechos no llegaron por casualidad, son el resultado de décadas de organización, movilización y lucha del magisterio colombiano. Desde 1931, pasando por el 41 y 1958 hasta 1984, distintas leyes, resoluciones y decretos consolidaron garantías fundamentales como el descanso remunerado, la organización del año lectivo, el reconocimiento pleno de las vacaciones para quienes dedican su vida a educar. Hoy las vacaciones y la prima representan, por supuesto, conquistas históricas que dignifican la profesión docente y reconocen el valor social de la educación pública. Y en ese sentido, queremos recordar y reivindicar el ejercicio de este derecho, invitándoles a los docentes que todavía no se han afiliado a afiliarse, y a quienes ya están afiliados a invitar a los nuevos docentes, a docentes que todavía no se han sindicalizado, que se organicen, porque será solo a través del fortalecimiento de la organización sindical que podremos defender y conseguir derechos. Felices y merecidas vacaciones para el magisterio cundinamarqués. Si usted nos sigue acá en la parte inferior de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca, acá abajo le aparece un botoncito que dice seguir. Si ya nos sigue, ingrese a la página, que la primera publicación en nuestro muro, en nuestra fanpage, es el proceso de afiliación. Allá aparece un enlace, un QR, una infografía con el proceso detallado de cómo afiliarse. Los documentos dentro del link están las cartas de afiliación, así como los correos a donde debe remitirlas, como municipio certificado y no certificado. Con esto dicho, empiezo por los saludos de la mesa de trabajo. Quisiera que este espacio lo abriera el coordinador del programa, secretario de Prensa y Comunicaciones, Rodrigo Peña, a quien le deseamos un feliz cumpleaños hoy sábado 4 de julio. En su día le deseamos salud, prosperidad y que la pase muy feliz, rodeado de los suyos y de quienes lo quieren. Un abrazo, profe Rodrigo. Adelante. Muy buenos días para todo el magisterio de Cundinamarca. Buenos días para todos los maestros que nos ven en vivo y los verán en diferido. El día de hoy, 4 de julio, estamos celebrando la independencia de los Estados Unidos. Igual como los Estados Unidos tienen su independencia y todos los demás países del mundo, incluyendo Colombia, también queremos una independencia de Estados Unidos. No queremos la intromisión de Estados Unidos en nuestro territorio. Tenemos grandes invitados el día de hoy. Tenemos al doctor Donaldo Roldán, el cual nos va a hablar sobre la estabilidad laboral del magisterio, sobre ese decreto 2277 y el 1278. Está invitado el compañero jurídico de FECODE, Hugo Cárdenas. Está invitado el presidente de la CUT, nuestro compañero Fabio Arias. Tenemos invitado también al presidente de la subdirectiva de Tocancipá. Nos va a hablar cómo va ese proceso de certificación del municipio de Tocancipá. Y finalmente cerraremos con la doctora contadora de ADET, la cual nos va a explicar cómo es ese proceso de declaración de renta que ya nos llega a partir de agosto para todo el magisterio, y igualmente la presentación del SIGET, que tenemos plazo todos los trabajadores hasta el 31 de julio del presente año. Entonces, invitados a que reenvíen el link para que más compañeros nos puedan ver y escuchar en ADET Informa.
Gracias, secretario, por su saludo a nuestra audiencia y avanzamos ahora con el saludo del presidente Luis Fernando Abadía, que ya está en sala. Un saludo para nuestra audiencia. Un abrazo muy fuerte para todas y todos quienes nos ven y escuchan en Cundinamarca y el centro del país. El día de hoy, cuando todas y todos nos encontramos gozando unas merecidas vacaciones de tiempo de descanso, después de haber trabajado arduamente durante este primer semestre. Saludar, por supuesto, el día de hoy en este programa al compañero Fabio Arias, presidente de la CUT, al compañero Hugo Cárdenas, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE, al doctor Donaldo Roldán, asesor jurídico de ADET, y por supuesto un abrazo bien fuerte para nuestro compañero Rodrigo Peña, quien se encuentra hoy de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Rodrigo, y gracias por su trabajo. También no podemos pasar a los compañeros y compañeras del municipio de Tocancipá. Está con nosotros el día de hoy el compañero Humberto Niño, presidente. También saludamos a César Ardila y los felicitamos. Uno como expresidente, el otro como actual presidente, por todo el proceso de trabajo incansable contra la certificación del municipio. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a la unidad, a la lucha, a la perseverancia de todas y todos los educadores de Tocancipá, quienes han venido dando todo de sí en contra de esta certificación. Pero por sobre todo, tuvimos una última reunión en la que nos invitó el señor alcalde, una asamblea, en la cual le dijimos categóricamente que por ningún motivo vamos a aceptar que se certifique Tocancipá si el objetivo es privatizar la educación. Allí hubo intervenciones muy importantes en la cual le dijimos al señor alcalde que no se podía certificar para que se entregaran colegios en administración, cuál es su intención. El señor, de una forma grosera, abandonó el recinto, así que felicitaciones, compañeros de Tocancipá. Bienvenidos el día de hoy a su programa AD Informa. Gracias, presidente Luis Fernando Abadía, por su conexión y por este saludo de bienvenida. Ahora queremos también saludar al presidente de la subdirectiva de Tocancipá, que se encuentra conectado con nosotros, para que, le envíe un saludo de bienvenida a nuestra audiencia. Adelante, presidente. Bueno, cordial saludo para todos los que se conectan en este día para permanecer informados sobre los procesos que va adelantando nuestro sindicato ADEC. Gracias, Valentina, por la invitación, por seguir animando a nuestros docentes a que participen activamente de todo este trabajo que se viene adelantando en conjunto. Agradecemos al presidente Jaime Humberto Niño desde Tocancipá por su saludo. Ya más adelante estaremos abordando el tema de la certificación con usted. También queremos saludar al doctor Donaldo Roldán, que nos estará dando algunas orientaciones jurídicas más adelante. Un saludo para nuestra audiencia. Muy buenos días a todos los oyentes de AD Informa, a Valentina y a todos los compañeros invitados en el programa. Un saludo muy especial al profe Rodrigo Peña en su cumpleaños, secretario de prensa de ADEC. Muchas gracias por la invitación y estoy aquí para hablar algunos temas del nuevo gobierno. Gracias. Gracias, doctor Donaldo, por su saludo. Comenzamos entonces esta emisión analizando la coyuntura política y social que vive Colombia, un momento que plantea nuevos retos para la defensa de los derechos laborales y las conquistas alcanzadas por los trabajadores. El movimiento sindical ha sido protagonista de importantes transformaciones en el país y el magisterio colombiano ha hecho parte también de estas históricas luchas. Pero para hablar sobre este panorama, queremos que el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, nos cuente un poco más de estos desarrollos históricos, también las conquistas que se pudieron adquirir durante estos 4 años del gobierno del cambio, así como los retos que se enfrentan con esta coyuntura política. Así que adelante, presidente Fabio Arias, con su intervención. Informe Nacional. La actualidad del magisterio colombiano. Bueno, Fabio Arias, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. La Central Unitaria de Trabajadores es un precedente de la lucha política, social y sindical en Colombia. Tiene sindicatos muy significativos
afiliados que hacen parte de la tradición que en este terreno del sindicalismo tiene Colombia. Está la Unión Sindical Obrera, está FECODE, con sus 34 filiales, y entre ellas la ADEC, que verdaderamente han consolidado todo un proyecto político de respaldo a la defensa de los derechos y los intereses de la clase trabajadora. Eso lo hemos hecho estratégicamente. Aquí también está Central sectores de la salud, es decir, de todos los sectores sociales que verdaderamente le dan una importancia significativa a la Central Unitaria de Trabajadores y a las luchas sindicales. Nos han debilitado significativamente en todo el periodo neoliberal, combinando todo este tema de la flexibilización laboral y la violencia antisindical. Pero seguimos siendo un referente, respaldamos al gobierno del cambio de manera importante, con ello logramos varias transformaciones y avanzamos en recuperar derechos y en defender esos intereses de la clase trabajadora. Y nos aprestamos en un nuevo periodo, con la llegada del nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en una nueva situación muy difícil, pero obviamente estaremos defendiendo los derechos y los intereses de la clase trabajadora. Uno de los principales logros reivindicativos del movimiento sindical ha sido la reforma laboral. ¿Qué balance hace la CUT de este proceso y qué significa para los trabajadores la recuperación de estos derechos? Bueno, logramos recuperar derechos que los gobiernos neoliberales y de extrema derecha nos habían quitado, y esa es la importancia de la reforma laboral. Allí está el tema de empezar a ponerle restricciones a la flexibilización laboral y de recuperar los derechos del carácter laboral del aprendizaje, del recargo nocturno, que ya está prácticamente ya funcionando a partir de las 7 de la noche, nos quedan debiendo todavía una hora, y está el tema también de los dominicales y festivos, que a partir del 25 de junio ya empezó a pagarse en el 90% y que dentro de un año será el 100%. De tal manera que ese es un logro muy significativo. Nos quedaron faltando cosas, por supuesto. Con la llegada de Abelardo de la Espriella, pues vamos a defender esos avances. Presidente, Colombia entra en un nuevo escenario político con este cambio de gobierno. Queremos saber cuáles son las preocupaciones y desafíos que identifica la CUT en ese sentido para poder defender las conquistas alcanzadas y continuar defendiendo y avanzando en materia laboral y social especialmente. Bueno, este nuevo gobierno nosotros lo hemos caracterizado como un gobierno subordinado a los intereses de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump hizo una descarada e inaceptable intervención en los asuntos internos de Colombia, pero desafortunadamente el señor Abelardo de la Espriella es complaciente con él y adicionalmente le ha dicho que está interesado en hacer parte del Escudo de las Américas, que es un proyecto político que constituyó Donald Trump desde el 7 de marzo pasado, que tiene como estrategia central que nuevamente América Latina y el Caribe vuelva a ser el patio trasero de los Estados Unidos, y desafortunadamente Abelardo de la Espriella está en esa política. Nosotros la rechazamos y obviamente que condenamos esa violación a la soberanía. El otro tema es que el gobierno de Abelardo de la Espriella ha anunciado destripar a la izquierda y perseguir a la oposición, cosa que nosotros obviamente condenamos, es volver exactamente a los falsos positivos, 7.837 según la JEP de Álvaro Uribe Vélez, o la forma en la cual persiguió y reprimió la protesta social en el estallido el señor Iván Duque, y obviamente los intereses de la guerra que tiene Donald Trump. Por eso hemos caracterizado este gobierno que viene de Abelardo de la Espriella como un gobierno fascista. Y adicionalmente ha expresado su compromiso con todas las políticas y el proyecto de la ortodoxia neoliberal, que es seguir precarizando, seguir flexibilizando, quitando derechos laborales. Y entre otros dos muy significativos. El primero, una reducción del tamaño del Estado, que va a significar
el despido de 700.000 trabajadores, incluida la privatización de la educación, y segundo, el contrato por horas, que es la forma con la cual definitivamente se acaba cualquier estabilidad laboral y el Código Sustantivo del Trabajo quedará como letra muerta. Y los avances que hemos tenido también, de tal manera que no nos queda ninguna duda que la característica de ser un gobierno subordinado a los Estados Unidos, de tener un carácter fascista, es decir, de acabar con la oposición y adicionalmente aplicar el modelo neoliberal, pues estaremos absolutamente en contra de todas esas políticas de este gobierno de Abelardo de la Espriella y haremos parte y creemos que hay que armar un gran frente amplio para poder oponerse a todas esas políticas. Bueno, presidente, muchas gracias por su tiempo. Un mensaje que le envía a los maestros y maestras de Cundinamarca frente a la unidad, la organización sindical y la defensa de los derechos conquistados. Bueno, es evidente que el magisterio colombiano es un referente en la lucha sindical. Aspiramos que lo siga haciendo y el mensaje a la DEC es que haga parte de todo este conglomerado social y político que necesitamos para defender los derechos, mantener la unidad y crear un frente muy amplio que logre detener todas esas políticas que nos ha anunciado el señor Abelardo de la Espriella, dentro de las cuales defender la educación pública, no permitir la privatización, va a ser un elemento significativo, en lo cual obviamente la CUT acompañará a FECODE y sus organizaciones filiales. Gracias, presidente, por estas orientaciones. Recordemos que este, además de ser un espacio de información, conversación, también es un espacio de formación donde podemos conectarnos a través de los distintos municipios por este canal y conversar sobre esa historia que nos antecede y que nos atraviesa como trabajadores, no solamente del magisterio, sino trabajadores como clase. Así que bueno, continuamos en ADEC Informa, hablando un poco sobre las negociaciones entre FECODE y el gobierno nacional. Estas negociaciones han permitido avanzar en importantes reivindicaciones para el magisterio. Sin embargo, aún existen compromisos pendientes y múltiples inquietudes relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos y el pago de la prima de servicios correspondiente al primer semestre del año. Sobre estos temas nos acompaña a través de un mensaje especial Hugo Cárdenas Vega, él es secretario de Asuntos Jurídicos y Laborales de FECODE, y queremos que desarrolle algunos de estos elementos tan clave. Adelante, Ejecutivo. Bueno, un saludo fraterno a los compañeros y compañeras del departamento de Cundinamarca, especialmente afiliados a ADEC. Mi nombre es Hugo Cárdenas Vega, soy el secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE. Bueno, hacer un balance sobre los acuerdos que hemos venido realizando con este gobierno, pues significa retrotraernos a dos negociaciones, en el 2023 y 2025. Podemos decir que ha sido un periodo muy rico en el diálogo, en la construcción. Hay unos ejes pues, muy fundamentales que seguimos discutiendo, el tema de la política pública educativa, la dignificación de la profesión docente, que es donde más hemos trabajado, quizás el tema de los ascensos es muy importante, en las garantías para los maestros provisionales, con la expedición de 5 circulares que son muy importantes, 2023 y 2024, la garantía del retén social para este sector que podemos decir revincula por lo menos a 17.000 o más docentes en provisionalidad con una relativa estabilidad. También hemos avanzado en la construcción de procesos en lo que tiene que ver con modificación de normas. Muy significativo haber expedido el decreto 0277 del 12 de marzo del año 2025, que es el que regula la jornada escolar, la jornada laboral, la asistencia de los docentes, directivos docentes, y abre una compuerta muy importante para que los educadores de apoyo pedagógico puedan volver a las instituciones educativas, ya que habían desaparecido pues, dentro de la planta de personal. También eso nos quita un peso de contradicción permanente en las instituciones educativas. Este decreto lo valoramos como un muy buen acuerdo. También podemos señalar que está a punto de expedirse una nueva cohorte de ascensos
una resolución mediante la cual podemos ya en esta semana decir que vamos a convocar a cerca de 90.000 docentes nuevamente para que se mejore su condición salarial. Se expedirá el decreto que crea una bonificación para el 2277. Estamos revisando el borrador para que se haga efectivo el acuerdo de este tema. También podemos decir que en esta semana también tenemos unas reuniones especiales para poder modificar el decreto 915 del 2016, que va a permitir regular la convocatoria al nuevo concurso de docentes. Se aspira a que siquiera unos 26.000 maestros pudiesen ingresar a la planta docente. Esperamos que no se atraviese, digamos, ninguna discusión con el nuevo gobierno, porque pues ante los anuncios que se hacen de reducción de la planta, de reducir los empleos públicos, pues pudiesen verse afectados esta posibilidad que se está creando con este gobierno. Podemos decir que se han acrecentado el número de plazas en más de 10.000 en este cuatrenio, que es importante por cuanto la reducción de los estudiantes aún no limita, digamos, el ejercicio de la profesión docente. En conclusión, es un balance positivo. Nos faltan cosas que hay que precisar este mes. Indudablemente, por ejemplo, como la firma del decreto de los amenazados, que tenemos muchos amenazados aquí en el país. Se han incluido unas conductas para que se tengan en cuenta. Igualmente el decreto 3020, que no puede modificarse si no viene en relación con la ley estatutaria o la ley orgánica que va a reglamentar el acto legislativo 03 sobre transferencias. Ese amarre económico pues nos impide que salga la modificación, pero aspiramos que el ministerio expida una resolución para que deje flexible el tema de la asignación académica de los docentes, evitar el hacinamiento, evitar esta situación que agobia a los docentes. Lo mismo podemos decir que tenemos la posibilidad de modificar el decreto 1421, que es por lo menos a través de unas normas complementarias como circulares, para que volvamos a tener las aulas de apoyo pedagógico y el nombramiento de los docentes. Bueno, importante esta mención frente al tema de los provisionales, pero también queremos hablar un poco frente al pago de las primas que ya se han venido dando. ¿Qué información y qué orientaciones puede brindar FECODE al Magisterio sobre fechas, procedimientos, eventuales novedades relacionadas con esta prestación? Bueno, ahí el tema de las primas es algo bastante complejo en la situación de prestaciones sociales de los maestros. Hay unas que son de ley, que ya están estatuidas, y podemos decir que la prima de servicios, que equivale a un 50% del salario, deberá ser pagada entre el 1 de julio y el 15 de julio. Esa prima no tiene discusión, porque hace parte pues de un proceso ya legitimado hace muchos años. Tenemos una gran dificultad, y tenemos que decirlo, y estamos pendientes de una mesa técnica con la FIDU Previsora y el Ministerio de Educación, por cuanto esta situación de contradicciones en la FIDU Previsora, con el Ministerio de Educación, con los juristas que reclaman el derecho, pues nos han creado una dificultad muy grande. Podemos decir que la prima de mitad de año que se le debe pagar a los maestros que se les suspendió la pensión gracia, está hoy sin reconocimiento oficial. Lo habíamos acordado hasta el 2011, sin embargo, aún no se ha pagado. Y la suerte de la mesada 14, ustedes recibieron el informe que en el Congreso de la República se archivó este proyecto de una manera ilegítima, de una manera injusta para el magisterio, después de haberse transitado 7 debates. Podemos decir entonces que los maestros que tienen el derecho a reclamar la mesada 14, porque ya venía dentro de la normatividad, se la deben pagar normalmente hasta el 2011.
y nosotros seguiremos dando la lucha jurídica para que se reconozca de ahí en adelante. Bueno, la federación viene trabajando por una estructura interna, sabemos las amenazas que tenemos, la estigmatización que hemos recibido. En la historia nunca había sufrido una estigmatización tan grande por parte de ciertas tendencias, fuerzas, partidos que están en contra de la democracia, y entonces lo que han hecho es calumniar permanentemente a FECODE, estigmatizar la federación, que van a extirpar la existencia de la federación, y eso lo vemos nosotros improbable porque está dentro de la constitución política, a no ser que se implemente el fascismo en Colombia, y entonces se tengan que acabar todas las organizaciones sindicales, sociales, para que no haya ninguna opinión en contrario del mandatario. Nosotros como federación no nos hemos declarado en oposición, hemos dicho que vamos a buscar el diálogo para que se discutan los temas de la educación, pero indudablemente que haremos parte de la resistencia a la supresión de derechos y a la afectación de la educación pública. Se nos dice que se va a privatizar, que van a concesionar la educación, que van a eliminar la planta de personal, que van a afectar a los pensionados, que van a afectar a los maestros, porque los maestros no tienen hoy del 1278 una estabilidad clara, por cuanto el artículo 63 limita esa estabilidad. Por eso estamos preparándonos para realizar la Junta Nacional de FECODE, el plenario de juntas directivas de toda la federación. Estamos organizando el Congreso de la Federación, que será en el mes de septiembre, y estamos participando en eventos internacionales porque nos corresponde preparar la lucha desde el nivel internacional. Con la Internacional de la Educación estamos organizando igualmente la defensa jurídica de FECODE y esperamos darle garantías al magisterio de que FECODE no va a dejar de luchar, que vamos a mantener la lucha legítima, pacífica, y que haremos parte de un gran frente amplio con los educadores de todos los sindicatos, con las federaciones, con los estudiantes, con los trabajadores, con la CUT, y todos responderemos a ese reto tan importante de defender la educación pública en Colombia. Gracias, Ejecutivo, por sus orientaciones, por revisar esta historia que es tan importante para el magisterio y por mencionar temas relevantes como el asunto con los provisionales. Uno de los procesos que marcará el futuro de la educación en nuestro departamento es la certificación del municipio de Tocancipá, un reto institucional que plantea nuevas oportunidades, pero muchos desafíos para docentes, estudiantes y para la comunidad educativa en pleno. Para profundizar un poco sobre este tema nos acompaña Jaime Humberto Niño, él es presidente de la subdirectiva de Tocancipá, y queremos abordar con usted, presidente, algunos elementos como por ejemplo qué significa para el municipio de Tocancipá avanzar hacia la certificación. Ya habíamos tenido una conversación un poco sobre este tema, pero queremos abordar los nuevos desarrollos que se han tenido, por ejemplo, balances en términos de negociación con el gobierno municipal. Así que adelante. Bueno, Valentina, pues te cuento y compañeros, les cuento que el proceso ha surtido avances, sobre todo porque después de haber consolidado esa mesa tripartita con FECODE y ADEC, nosotros radicamos un derecho de petición donde les pedíamos a la alcaldía una copia del expediente. Ahí tuvimos acceso al documento, al concepto técnico que había emitido el Ministerio de Educación el 22 de febrero del año 2026 de este año, y nos dimos cuenta que el ministerio ya había dicho afirmativamente que por el momento se abstenía de emitir un concepto favorable sobre la certificación en Tocancipá, sobre todo porque no cumplían con el requisito número 4 de la guía 9, que es la capacidad institucional. El ministerio observó o tiene algunos hallazgos o tenía algunos hallazgos en ese documento, los documentos radicados,
donde se daban cuenta que Tocancipá a la fecha no contaba con algunos documentos que eran importantes, como un plan de acuerdo municipal de ampliación de planta de personal, como un lugar, unas instalaciones físicas donde iba a funcionar la Secretaría de Educación. No contaba con un plan educativo detallado con metas y estrategias para alcanzar una vez lograda la certificación. No contaba con un plan de atención para la primera infancia y para la educación para adultos. No contaba a la fecha con un apartado en el plan de desarrollo municipal donde específicamente dijera certificación y hubiese un plan de financiamiento por parte de la alcaldía a ese proceso administrativo que una vez arranque, como la educación se financia con el Sistema General de Participaciones, pero todo es un proceso transitorio. Entonces el Ministerio de Educación pide que la alcaldía tenga como un dinero para cofinanciar ese funcionamiento, entre otras porque como la certificación arranca el 1 de enero de la siguiente vigencia, que es decir, se proyectaría para el año 2027. Tocancipá tendría que montar su planta educativa una vez emitan la resolución de certificación y esos nombramientos no pueden ser orden de prestación de servicios, no tienen que ser nombramientos en provisionalidad definitiva, eso lo debe crear el Consejo Municipal. Y pues en Tocancipá, después de esa reunión del 25 de junio, pues se ha hecho con mucho revuelo. Yo he sido contactado por diferentes actores de la política tocancipeña, porque pues algunos muy consternados por la manera como se dio el diálogo con el señor alcalde, que no terminó en las mejores palabras. Entonces, pues por parte del gobierno hay una intención de acercarse a dialogar con la subdirectiva, con los maestros y empezar a construir puentes, porque entre otras cosas ellos ya el 10 de junio radicaron esas observaciones que hizo el Ministerio de Educación, pero se presentaron directamente al ministerio, como si el ministerio fuera quien los fuese a certificar. Ahí habrá que aclarar algunos temas porque quien emite la certificación tiene que ser la gobernación del departamento, el gobernador del departamento de Cundinamarca. Entonces, no está fácil, está una situación muy candente. Coincidió todo este trámite porque con el descanso, el receso escolar de los maestros, no hemos podido ejercer presión política. Los concejales allí están un poquito como al pie del cañón, haciendo valer y escuchar las palabras de los maestros, los consejos municipales. Hay actores políticos que han dicho, profe, lo que ustedes necesiten, pues sabemos que están en descanso, pero lo que puedan necesitar de parte nuestra, acá estamos. Hay un tema con el Colegio Nuevo Milenio, que es un colegio que todavía no se le ha dado ni se ha asignado a ninguno de los colegios existentes, pero tampoco se le ha dado personería jurídica, parte. Entonces, ese colegio, pues parte del diálogo que se tuvo con el alcalde fue aclararle que nosotros como educadores y custodios de la educación pública no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se entregue en concesión, que la figura ha ido cambiando y hoy se entiende de otra forma, pero en el fondo lo que no vamos a permitir como maestros es que se privatice. La comunidad pide que le expliquemos de qué consiste todo esto, porque hay informaciones erróneas que tampoco va por ahí. Y es que supuestamente por un video que gira en redes sociales, el alcalde va a privatizar la educación de Tocancipá. Eso tampoco es así y vale la pena aclararlo porque, ¿por qué no? Hay un proceso de certificaciones, es un cambio de administrador de la educación
que ya se pretende que no sea Cundinamarca, sino que sea Tocancipá. Lo del colegio es un capítulo aparte que dentro de la certificación, pues de alguna manera ellos tendrían, una vez certificados, la autonomía de hacer ese proceso. Sin embargo, es el Ministerio de Educación quien asigna el código de funcionamiento y el ministerio no está entregando concesiones o privatizaciones o administración de terceros, salvo que hayan necesidades como, no sé, zonas de posconflicto, zonas de difícil acceso o lugares donde pues es difícil que el Estado llegue pues con toda su equipo de maestros a prestar el servicio. Entonces ahí sí se piensa, en palabras del ministerio, en entregar a un tercero. Pero antes de eso no, y para la Sabana o para Bogotá, pues eso hoy está descartado. Sin embargo, pues los cambios en el gobierno nacional pueden determinar muchas cosas. Entonces, pues esa es la situación. No es tan fácil. Sin embargo, yo creo en la voluntad de diálogo que tiene el municipio. Estamos con paso firme, revisando cada uno de los documentos e informándonos minuto a minuto casi de las novedades de lo que está pasando en torno al municipio. Y hoy tenemos un respaldo de algunos actores políticos del municipio. Entonces, pues esto va bien, pero está en su momento más crítico. Esperamos ya retomar la próxima semana algunas reuniones y ya con el retorno de los maestros a sus actividades académicas, pues reavivar todo este proceso porque pues coincidió lamentablemente. Bien, presidente, también cuéntenos un poco de cómo ha participado ADEC y el magisterio local en la discusión de este tema, cuáles son las garantías que consideran indispensables tener allí y que, bueno, los roles del acompañamiento de ADEC son importantes. Conversemos un poco sobre esto. Mira, el acompañamiento pues con ADEC siempre ha estado pues en un tiempo pues fue un poco más distante. Sin embargo, los compañeros de la Junta, a quien me precedió, el profe César, estuvieron como muy al tanto de cómo iba avanzando el proceso, porque la certificación no es de este año, es un proceso que viene desde hace muchos años. Pero desde que yo asumí la presidencia, junto con mis compañeros acordamos en escalar el tema a la Junta Central y a su vez la Junta Central dijo, pues convoquemos a FECODE. Y llegamos a un acuerdo, fue de una mesa tripartita. El primer producto que salió de esa mesa tripartita fue el documento que buscaba el expediente. Eso fue todo un éxito porque pudimos tener información de primera mano. Sin embargo, esa información llegó el 22 de mayo y ellos radicaron el 10 de junio. No nos dio tiempo. En este momento todos estamos como buscando las alternativas para informarnos de cómo va el proceso y entonces pues hay contactos por parte de ellos en la gobernación, en el ministerio. Entonces estamos tratando de como de articular ese trabajo, pero lo que te digo, eh, todo ha sido pues un trabajo mucho más riguroso este año, porque pues este año es que ha sido como bueno, en noviembre del año pasado se presentó oficialmente la solicitud de certificación, pero ha sido este año donde es decisivo para la certificación de Tocancipá. Entonces, pues nos hemos ido involucrando todos en la medida de lo posible. Yo lamenté muchísimo que los compañeros de FECODE no nos hubiesen acompañado el día 25 porque mm, al comienzo algunos decían que la certificación era algo bueno, que nos podían, pero se dieron cuenta quienes participaron, el profe Raúl, Yesid y el profe Fernando, el presidente, se dieron cuenta que la negociación, el clima, el contexto de la negociación no está fácil y ahí esperamos un respaldo significativo de parte de ellos.
Gracias, presidente, por contarnos sobre este proceso, sobre el desarrollo que ha tenido el magisterio en Tocancipá. Esperamos aprender como organización de este proceso y que, bueno, seguiremos hablando y abordándolo más adelante para ver cómo evoluciona. La editorial en ADEC Informa. Avanzamos a esta hora entonces con la editorial a cargo del presidente Luis Fernando Abadía. Bueno, reiterar el abrazo a los educadores y educadoras, a las comunidades educativas, a los niños y a los niños. Es claro que el día de hoy estamos ante una situación muy triste, muy lamentable. La derecha se ha impuesto, tenemos en la presidencia de la República a un señor que viene con todo el ánimo de desmontar los avances sociales que se han dado en el actual gobierno. No es hora de rasgarnos las vestiduras y tratar de buscar responsables de esta situación. Debemos pensar en un proceso unitario donde converjan todos los sectores sociales con sus organizaciones, los sindicatos, las izquierdas en sus diferentes matices, todos los colombianos, inclusive que venga el centro, que vengan los campesinos, los trabajadores informales, todos los hombres y mujeres, todos los colombianos que nos veremos afectados por las políticas de derecha que se van a implementar. Antes que saltar a defender posturas puramente corporativistas, puramente gremiales desde nuestra organización, debemos pensarnos en un proyecto que conduzca a procesos unitarios, encaminados a defender los avances y logros conseguidos por el actual gobierno. No podemos olvidar la histórica reducción de la pobreza, hecho sin precedentes en Colombia, las reformas laboral y pensional. Recuerden bien, se rescató la jornada laboral, se hizo una disminución de la misma, se consiguieron restablecer los recargos en los dominicales y nocturnos. A nivel educativo, el presupuesto más alto para educación, la gratuidad en la matrícula universitaria que está llegando al 100%, la implementación de los equipos básicos en salud para todos los miles de colombianos, la disminución de la mortalidad infantil, esto que es muy importante, el incremento del salario mínimo vital, el desempleo más bajo de la historia, el control de la inflación, los avances significativos en derechos humanos. Acuérdense cuando salíamos a marchar y salía el ESMAD a echarnos gases y a maltratarnos y a pegarnos. Hoy eso no se da. La reducción en los homicidios. Entonces, pues es claro, compañeras y compañeros, que hoy al finalizar este primer semestre y con esa triste noticia del cambio en la presidencia de la República, debemos nosotros estar atentos a no permitir el desmonte del Estado. Igualmente, él lo ha dicho, que va a acabar empleos, que va a darle a estas personas que salgan de su empleo unas indemnizaciones pírricas. Entonces, toda esta situación nos plantea a los educadores y educadoras de Cundinamarca un reto. Aquí, como presidente de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, planteo de manera categórica que el camino es la unidad. Debemos entrar en un serio reconocimiento de las diferencias en medio de la diversidad. Debemos poner al centro los niños y niñas, las comunidades educativas, la defensa de la educación pública y desde luego la dignificación de la profesión docente. En este descanso, compañeras y compañeros, los invito a que nos tomemos de la mano, a que hombro a hombro, juntos, con un objetivo bien claro, derrotar esta perversa derecha, trabajemos juntos en este medio año que nos resta. Un abrazo a todos y un feliz fin de semana. Muchas gracias al presidente Luis Fernando Abadía por su informe, como todos los sábados con la editorial. En medio de la actual coyuntura política nacional, muchos docentes expresan inquietudes sobre la estabilidad laboral, los derechos adquiridos y las garantías pensionales del magisterio. Para nadie es un secreto las declaraciones del presidente electo, y para brindar claridad jurídica y orientar a nuestros afiliados, nos acompaña el asesor jurídico de ADEC, el doctor Donaldo Roldán, para darnos algunas claridades respecto a este tema.
Frente al nuevo escenario político, doctor Donaldo, ¿qué garantías constitucionales y legales protegen hoy la estabilidad laboral del magisterio colombiano? ¿Y qué tan viable es que puedan afectarse los derechos ya adquiridos por los docentes con un eventual cambio de gobierno? Adelante, doctor, cuéntenos un poco sobre este tema, tiene el uso de la palabra. Bueno, en mi concepto no hay ningún temor ni ninguna posibilidad de que eventualmente se afecten los derechos adquiridos de los docentes. Llamemos lo que es la estabilidad laboral, lo que es la pensión, lo que es el escalafón, lo que es materia salarial. Ya hoy conocemos ya pues que hay un nombre muy concreto que es el de la doctora Vivian Morales. Ella fue ministra, fue embajadora, fue fiscal general de la Nación, fue senadora y pues de una posición ultraconservadora. Eventualmente algunos temas con el currículum, con la parte académica, pero en cuanto a los derechos laborales, no, porque pues son derechos que están consagrados en la Constitución y en las leyes, y de una u otra manera las instituciones públicas en Colombia tienen los suficientes controles como para impedir que cualquier vulneración se dé al respecto. Entonces, adicionalmente, el gobierno ha dicho que no quiere ninguna reforma constitucional, no quiere ninguna asamblea constituyente, y cualquier reforma que se quisiera hacer tendría que reformar la Constitución y reformar la ley. Entonces, para que él pueda eventualmente hacer alguna reforma, tendría que someterse al proceso normal que se hace en el Congreso de la República, y allá yo no creo que vaya a tener las mayorías, y menos si entra a atacar de esa manera eventualmente a un sector como podría ser el sector docente. Entonces, considero que es muy difícil que pueda afectar o vulnerar los derechos laborales de los docentes o del sector público en Colombia. Bien, doctor, muchas gracias. Respecto al régimen pensional del magisterio también existen algunas preguntas. ¿Qué garantías tiene actualmente el magisterio, los maestros, maestras, frente a sus derechos pensionales y las expectativas legítimas de jubilación? Sabemos que hemos ya conversado un poco sobre estos procesos, pero vale la pena reiterar y recordar en el marco de las preguntas y los nuevos seguidores que vienen llegando al programa ADEC Informa. Así que adelante, doctor, algunas claridades en esta materia. En materia pensional, reitero que hay un blindaje, hay una protección que está dada en la Constitución Política. El régimen pensional de los docentes está contemplado en el artículo 48, conforme a la reforma del Acto Legislativo 01 del 2005. Entonces, para que se pudiera hacer alguna reforma, tendría que él presentar y tramitar un acto legislativo. Recordemos que el acto legislativo se debe tramitar en 2 periodos legislativos diferentes, ordinarios y consecutivos. Darse los 4 debates en cada cámara, en total son 8 debates. Entonces, cualquier reforma podría tomar como mínimo un año. Pero recordemos también que el régimen pensional de los docentes ya fue reformado en el 2003. Ya quedaron los docentes del 2877 con el antiguo régimen, y los docentes del 278 quedaron con el nuevo régimen, que es de la Ley General de Pensiones. Entonces, por decirlo así, lo que había que cambiar, lo que se podía cambiar en materia pensional de los docentes, eso ya se dio en el 2003. Sin embargo, por sentencias judiciales, hoy los docentes del 278 están siendo beneficiados porque se pueden pensionar con las normas anteriores de los docentes del 2877. En nuestra oficina, Roldán Abogados, nosotros hemos estado llevando esas demandas de recuperación de régimen de los docentes del 278 y también de la compatibilidad del salario y la pensión para los docentes del 278. Entonces, esos son temas que abordan los jueces y que el Ejecutivo, el presidente de la República, eventualmente no tiene ninguna incidencia. Pero adicionalmente, la Corte Constitucional ha establecido que cualquier reforma pensional debe contemplar un régimen de transición. Y esos regímenes de transición, como lo contempló la Ley 100 o la Ley, o la Ley 2381, son más o menos de 8 a 10 años, que se mantienen las garantías de la ley anterior. Entonces, es muy difícil, por decirlo así, imposible, que en estos 4 años eventualmente se dé una reforma. Sí, en algún momento se va a discutir que se amplíe el número de semanas, o que se amplíe o que se reduzca la tasa de reemplazo, o que se aumente la edad. Entonces, pero esas son circunstancias ya que acobijarían a todo el sector, a toda la población, pues a todos los trabajadores de Colombia, pero no exclusivamente al sector docente. Y por eso vuelvo y cierro que básicamente es imposible que él vaya a
modificar. Entonces, los docentes que están a puertas de pensión tienen que tener tranquilidad, no va a pasar nada. Ellos siguen ya con sus normas del 2003 y pueden tramitar su pensión común y corriente, no los van a afectar. Hay una situación, sí, que pues se ha difundido mucho en redes, y es que los docentes que tienen ya la pensión, por tener salario y pensión, entonces que los van a retirar. Eso, perdón que pronto lo diga así, pero tal vez el tigre no es como lo pintan. No es posible en este momento que llegue en agosto y diga que a partir de esa fecha quedan todos los docentes pensionados retirados. ¿Por qué? Porque es que las normas lo permiten. Entonces, sí hay una norma que dice que no es causal de retiro el hecho de que la persona tenga la resolución de la pensión. También hay que tener en cuenta que los servidores públicos pueden trabajar hasta los 70 años. Se vulneraría otro derecho, el derecho a la reliquiación pensional en el evento de que, por ejemplo, se retirara. ¿Por qué? Porque el docente o el servidor público pensionado tiene derecho a trabajar un tiempo para mejorar su pensión, ya sea por más semanas cotizadas o bien sea porque tienen un mejor salario. Entonces, aquí habría un derecho fundamental vulnerado y eventualmente tendrían que entrar a compensarlo. La ley 115 del 94, la ley 715, ya preveía o prevé que se hagan retiros compensados. Esta norma lo dejó de manera potestativa, pero sin embargo el gobierno puede decir, al sacar un plan, digamos un plan de retiro y decir, ofrecerlo. Pero entonces, en todo caso, los docentes tendrían que acogerse de manera voluntaria, si se quieren retirar, acogerse a esos beneficios que no sabemos, eventualmente podría ser, por ejemplo, 5 mesadas pensionales, 2 mesadas pensionales, algún beneficio que obtengan a cambio de su renuncia voluntaria y acogerse a ese plan de retiro. Pero que lo puedan imponer, así como eventualmente lo han propuesto, no como circulan redes, porque no hay ninguna propuesta, eso es imposible. Entonces, no hay posibilidad de que les afecten ni la edad de retiro forzoso, ni la compatibilidad, ni el retiro, porque, vuelvo y repito, tendría que ser algo voluntario y compensado. Entonces, esa preocupación también tiene que alejarse. Bueno. Agradecemos al doctor Donaldo Roldán por estas orientaciones tan necesarias en la actual coyuntura que atraviesa el magisterio cundinamarqués y colombiano. Mucha información circula en redes sociales, pero agradecemos el tiempo que se toma el doctor Donaldo para estas orientaciones jurídicas tan necesarias. Así, también queremos reiterar y recordar al Magisterio de Cundinamarca que puede agendar sus asesorías jurídicas. Si tiene alguna duda adicional frente a estos procesos pensionales, puede encontrar en la página de Facebook el enlace para agendar la cita con nuestros asesores jurídicos en los diferentes días de la semana. Gracias, doctor Donaldo. Y avanzamos ya hacia el cierre, se acerca el calendario tributario y muchos docentes tienen dudas sobre la declaración de renta, la actualización de la información en el SIGEP y los aspectos que deben tener en cuenta para cumplir oportunamente con sus obligaciones. Queremos reiterar algunos mensajes y orientaciones para que, llegada la fecha, usted no cometa equivocaciones y cumpla con sus responsabilidades tributarias en ese sentido. Para orientarnos sobre este tema, nos acompaña la contadora de ADEC, Gina Mesa Chávez, con algunos elementos para abordar frente a este tema. Contadora, ¿qué docentes están obligados a declarar renta este año y cuáles son los principales criterios que deben revisar? También quisiéramos recorrer algunas recomendaciones prácticas para brindar frente al uso de actualización de la información en el SIGEP. ¿Qué errores frecuentes deben evitar también los docentes durante este proceso? Y mensajes generales de orientaciones prácticas frente a este momento financiero. Por favor, contadora, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Valentina, de nuevo por la invitación y a todos pues por abrir el espacio para presentar una orientación acerca del tema del impuesto de renta que nos ocupa a todas las personas naturales. Como es costumbre, voy a compartir una pequeña presentación. Tenemos en la presentación los elementos que condicionan para ser declarante de renta para este año 2026. Recordemos que en el año 2026 declaramos nuestras rentas del periodo 2025. Entonces, si superamos alguno de los topes que observamos aquí, sí o sí tenemos que declarar renta. Entonces, el primero de los elementos es que se hayan obtenido unos ingresos brutos durante el año 2025 de 69 millones
718.000. Cuando hablamos de ingreso, profesores, es importante que tengan en cuenta que su ingreso no es solamente su salario. Si tienen un arrendamiento de un bien inmueble, si tienen un negocio adicional, un emprendimiento, por ejemplo, y pues obviamente les genera ingresos, o si ustedes desarrollan alguna actividad como prestadores de servicios en su ejercicio docente, esto también es un ingreso y también entra a sumar dentro de estos 69.718.600. Es importante que lo tengan en cuenta porque dentro de la declaración de renta se manejan varias cédulas. Se maneja la principal o la que nos acoge, en este caso, que es la cédula laboral, en donde se acoge todo el tema pues, que corresponde al tema de salarios. Pero también tenemos otros tipos de rentas que ya tienen un tratamiento diferente en cuanto a sus deducciones, en cuanto a sus rentas exentas, pero suman en el momento de hacer esta validación de los ingresos brutos. Entonces, por favor, es importante tenerlo en cuenta. También, si el patrimonio supera 224.095.900, también el contribuyente o esta persona natural se convierte en declarante para el año 2025. Recordemos que el patrimonio bruto responde a todos los derechos o bienes que como persona natural tenemos. Entonces, nuestro patrimonio bruto no necesariamente lo habitual es un inmueble, es un vehículo, pero también si, por ejemplo, usted tiene SDT, si tiene fiducia, si tiene algún tipo de inversión, si le adeudan un recurso que tenga esté reconocido con un documento de fecha cierta, esto también hace parte de su patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio bruto, hablamos de todos los derechos que tiene el empleado o el contribuyente. Otra causal para ser declarante de renta en 2025 es que haya tenido consumos en tarjetas de crédito superiores a 69.718.600, que haya tenido compras y consumos a través de un medio de pago diferente a tarjeta de crédito por el mismo valor, por 69.718.600, y si obtuvo consignaciones o depósitos de inversiones que superen 69.718.600, también eso lo convierte en declarante de renta. Finalmente, lo menciono, no está de más, quienes son responsables de IVA en el régimen común, también por derecho propio están obligados también son declarantes de renta. Entonces recordemos, si se cumple con cualquiera de estos elementos, ya es una persona declarante de renta por el año 2025. Ya pues finalizando, tenemos algunas de las deducciones permitidas solamente para que lo recuerden, o las deducciones más frecuentes. Entonces, entre las más frecuentes están los intereses de vivienda, crédito hipotecario o leasing habitacional, con un tope anual de 59.758.800. Es decir, se puede deducir los intereses que pagó en este tipo de créditos hasta ese valor, 59.758.800. Si usted tiene un seguro de salud y medicina prepagada, o si tiene un seguro privado de salud, también puede descontarlo, puede tratarlo como deducción con un límite de 796.800 al mes. Tenemos digamos que el más común es el de dependientes económicos, y es un tema sobre el que se genera mucha inquietud. Entonces, el tema de los dependientes económicos corresponde a personas que están dentro de su vínculo familiar, ya lo vamos a ver más al detalle, que algunas porque no tienen los ingresos, no tienen ingresos suficientes, y usted como persona natural o como contribuyente, es responsable de esta persona económicamente, es quien lo sostiene económicamente. Ya vamos a ver cuáles pueden ser. Sin embargo, aquí es importante tener en cuenta que se pueden hacer dos deducciones de los dependientes económicos. El primero, en la retención mensual. Recordemos que la retención mensual la realiza el magisterio basado en los ingresos que obtiene mensualmente. Allí hay una primera deducción que es del 10% hasta por 4 dependientes económicos. Y tenemos una segunda deducción que se aplica ya en la liquidación de la declaración de renta por
3.585.800 por dependiente, perdón, y como se pueden usar hasta 4 dependientes, tiene derecho a una deducción de 14.342.100. Entonces son dos momentos diferentes en los que se puede aplicar la deducción. Es válido aplicar un mismo dependiente para cualquiera de los dos momentos. Lo que no es válido es que ese dependiente, por ejemplo, lo utilice usted y lo utilice su cónyuge. Eso es lo que no es válido. Vamos a ver finalmente cuáles son los dependientes económicos: los hijos menores de 18 años, los hijos de 18 a 25 años que estén en etapa estudiantil, hijos mayores de 18 años con condiciones especiales, cónyuge o compañero permanente sin ingresos o con menores ingresos a 13.616.000 pesos, y padres o hermanos con ausencia de ingresos también inferiores a 13.616.460. Ya para finalizar, tenemos pues la importancia de la planeación tributaria. Lo ideal es que, entendiendo cómo funciona el mecanismo de retención en la fuente y entendiendo que hay unas deducciones y unas rentas exentas a las que se tienen derecho, ustedes hagan uso de esas herramientas para que puedan disminuir ese pago que más adelante seguramente van a tener que realizar de forma anual por su declaración de renta. Finalizando, es importante también que ustedes sepan que la declaración de renta o presentar declaración de renta no siempre significa pagar. Recordemos que como la retención en la fuente se hace durante el año, al final, cuando se hace la liquidación de la declaración de renta, lo que se presenta es una liquidación, como lo acabo de decir, en donde le puede generar un impuesto a pagar. Es decir, que usted obtuvo un impuesto, bueno, las retenciones en la fuente que le practicaron le dio un valor y ese es el valor a pagar, pero también puede obtener un saldo a favor. Quiere decir que durante el año le practicaron retenciones, cuando usted liquidó su impuesto, el impuesto fue menor a las retenciones que le practicaron, allí se consolida un saldo a favor, y ese saldo a favor usted lo puede tramitar y lo puede solicitar a través de la página de la DIAN. Entonces es importante porque muchas veces tememos o no por el desconocimiento de la norma, no permitimos que se nos practiquen esas retenciones en la fuente que más adelante realmente o nos van a amortizar el pago o nos van a generar un saldo a favor que tenemos derecho a solicitar en devolución a la DIAN. Espero que les haya quedado un poco más claro el tema. Como siempre saben que estoy abierta para ayudarles o apoyarles con estos temas cuando lo requieran. Agradezco nuevamente el espacio, Valentina, y les deseo un buen día y muchas gracias por la invitación. Condolencias. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca lamenta profundamente el fallecimiento del profesor y politólogo Alberto Conde, uno de los docentes más queridos y respetados de la ciudad de Chía, cuya vida estuvo dedicada al servicio de la educación y al trabajo social. Enviamos mucha fuerza a sus familiares y seres queridos en este momento. Hemos llegado al final de esta emisión de ADEC Informa. Agradecemos a nuestros invitados, a los directivos de la organización, de la asociación y a todos los maestros y maestras que nos acompañaron, así como a la Comisión de Prensa y Comunicaciones que hace posible la organización de todo este programa. Queremos dar unos saludos de cierre. Quisiera que empezara el presidente Luis Fernando Abadía con su mensaje de cierre de este programa. Bueno, compañeras y compañeros, llegó la hora de la verdad, llegó la hora de mostrar la casta de los educadores colombianos y colombianas. Vamos a mostrarle a este nuevo gobierno de qué estamos hechos, de que somos madera fina, de que por ningún motivo vamos a permitir que se desmonten los avances sociales que tenemos a la fecha, y por ningún motivo vamos a permitir que se desmonte nuestro régimen especial como educadores, que podamos perder todos los logros que se han conseguido. Un abrazo a todas, un abrazo a todos. Gracias, Luis Fernando Abadía, presidente de ADEC, por sus palabras de cierre. Ahora, presidente de la subdirectiva de Tocancipá, por favor, un mensaje de cierre para nuestra audiencia. Bueno, yo siempre cerraré, y de pronto por los próximos 40 años que me quedan en el magisterio, me escucharás decir lo siguiente: yo agradezco muchísimo
a quienes me han precedido en esta labor sindical, todos y cada uno de esos maestros que, haciendo a un lado sus intereses muchas veces particulares, han entregado y han reclamado los derechos que hoy gozamos, quienes apenas ingresamos. Esa lucha sindical no ha sido gratuita y creo que ellos nos han dejado un- un- una meta muy alta. Quienes llegamos apenas nos estamos informando, pero gratamente puedo decir que ellos nos han ido como vinculando de manera pues muy formativa, pedagógica, pero también dándonos el liderazgo a quienes hemos entrado recientemente al sindicato. Entonces, el mensaje que quiero decirles, maestros, no perdamos, compañeros, no perdamos ese espíritu. Sabemos que las cosas muchas veces no funcionan como nosotros quisiéramos. No es tiempo para decir tú eres de este bando, tú eres del otro. No es tiempo para cantarnos las verdades o las frustraciones que guardamos en el corazón y resulta la política como la disculpa perfecta. No es tiempo para salirnos y desintegrarnos, desmembrar el sindicato. Al contrario, es el tiempo para hacernos más fuertes, para hacernos más metódicos, para hacernos más técnicos, para hacernos más profesionales y para apoyarnos unos con otros. Y desde que yo pueda y mis compañeros así lo acepten, ahí estaré apoyando todos estos procesos. Gracias, presidente. Ahora queremos enviar un mensaje de cierre de parte del doctor Donaldo Roldán. Adelante, doctor. Yo quisiera de pronto que recordáramos que esto que está sucediendo hoy pasó también en el año 2002, cuando llegó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces se creó mucha preocupación, mucha expectativa. Muchos docentes salieron y, digamos, salieron, digamos, a renunciar y se fueron. Pero después nos dimos cuenta que no pasó nada. Es decir, el entonces presidente Álvaro Uribe sí buscó modificar el tema pensional. Recordemos que presentó un referendo, la pregunta 7, la pregunta 12, que no fueron aprobadas estas preguntas y en consecuencia ese referendo, por decirlo de alguna manera, quedó archivado, pero hubo mucha preocupación. Sin embargo, se encontró el presidente Álvaro Uribe que habían unos límites constitucionales, unos límites legales y no pudo cumplir lo que había deseado. Entonces creo que estamos en una situación similar y hoy el mensaje es de total tranquilidad. No tienen que preocuparse ni del escalafón docente, ni del salario, ni de los temas pensionales. Eventualmente consideramos que, por ejemplo, podría sí reformar lo que es la evaluación, pero la evaluación docente. Pero hay unos temas que ya están en la ley, como los principios de la evaluación, y podría cambiar eventualmente temas operativos. Entonces hay que estar alerta. No hay que dejar de respaldar al sindicato, no hay que dejar de respaldar a FECODE, hay que estar alerta porque eventualmente sí se va a requerir salir a la calle, pero que tener esa preocupación de que los van a afectar o que los van a retirar del trabajo, no. Entonces, ese es el mensaje. Muchas gracias por la invitación y que tengan un muy buen feliz día. Gracias, doctor Donaldo, por sus palabras y por supuesto que aquí seguiremos conversando sobre estos temas jurídicos que son tan relevantes para el magisterio. Por favor, secretario de Prensa y Comunicaciones, tiene usted el uso de la palabra para el mensaje de cierre. El 4 de julio, que estamos cumpliendo años, quiero agradecer a todos, las centrales, a la CUT, a la FECODE, a los compañeros de Junta Directiva de ADET, a todos los compañeros de las 116 directivas por el trabajo que han realizado y nos han permitido a nosotros, los directivos de ADET, poder hacer un trabajo justo, un trabajo equitativo, un trabajo por todo el departamento. El día de hoy es muy importante que descansemos, tomemos este merecido descanso, porque nos esperan días duros, nos esperan días de mucha lucha. La lucha hasta ahora se va a iniciar. Hemos logrado y hemos ganado muchas cosas. Para proteger lo que tenemos, necesitamos unirnos. La unidad es el camino. Vamos adelante con la unidad. Feliz fin de semana para todos.
Gracias al secretario de Prensa y Comunicaciones, Rodrigo Peña, por este mensaje de cierre. Desde ADEC seguiremos defendiendo la educación pública, los derechos laborales y la unidad del magisterio cundinamarqués, claro que sí. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y mantenerse informados a través de nuestros canales institucionales. En Instagram, @adec.cundinamarca, estamos a 20 seguidores de llegar a los 100. En YouTube como @ADECoficial, allí encuentran no solamente el histórico de programas, sino también el proceso de formación sindical. Asimismo, en Facebook aparecemos como Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca. Acá en la parte inferior le aparece el nombre de nuestra página. Si todavía no nos sigue, entre y dele seguir. Síganos, me gusta. Ahí aparecemos en Facebook y allí hay información muy importante sobre el proceso de afiliación. La primera publicación que usted va a encontrar en nuestro muro, en nuestra fanpage, es información sobre el proceso de afiliación. Yo va a encontrar una infografía. En la infografía hay un QR que usted puede escanear con su teléfono para encontrar el micrositio con los documentos necesarios para la afiliación y los correos a donde debe hacer el envío, así como un enlace dentro de la publicación para que facilite este proceso. Así que si todavía no se ha afiliado, vaya a afiliarse, que el proceso está desarrollado, hemos implementado nuevos mecanismos para facilitarlo, y compártale esta información al profe, a la profe que usted sabe que todavía no se ha afiliado, para que sigamos robusteciendo esta organización, porque nadie se salva solo, solamente la organización puede garantizar nuestros derechos y adquirir nuevos. Así que les habló Valentina Reina, periodista para ADEC Informa. Hasta una próxima emisión. Felices vacaciones. Nos vemos dentro de 8 días. ADEC Informa, la voz de los educadores de Cundinamarca.